Y volvemos a Colombia, donde la noticia del momento es la liberación de Mané Díaz, que así salía del aeropuerto en Valledupar, aeropuerto al que llegó en helicóptero, trasladado desde La Guajira, y desde arriba de una de estas camionetas de la ONU fue trasladado hasta el hospital, en el cual, bueno, se le realizarán chequeos ya más profundos. El primer examen que se le hizo, el primer examen médico, se hizo en el lugar en el cual fue liberado, que fue también allí mismo en La Guajira, el mismo departamento en el cual había sido secuestrado 12 días atrás, el 28 de octubre. Fue concretamente en la vereda El Salado, en el sur de La Guajira colombiana, y desde allí un helicóptero con la presencia de los representantes de la Iglesia Católica, con la presencia de los delegados de la ONU que intervinieron acá, recibiendo del Ejército de Liberación Nacional a Mané Díaz y llevándolo de vuelta con su familia, o en realidad trasladándolo en helicóptero hasta Valledupar, y desde allí, como vemos ahora en esta imagen, al hospital donde va a ser atendido y revisado, aunque los primeros estudios que le hicieron, los primeros exámenes más superficiales, le tomaron la presión, revisaron si tenía signos de deshidratación y demás, arrojaron que su estado general de salud es bueno. Esta liberación tuvo, insisto, una participación de la ONU porque se da en el marco del proceso de paz. Un proceso de paz que ingresó por lo menos en un compás de espera, porque había un cese bilateral del fuego acordado entre el ELN y el ejército y el Estado colombiano. Eso significa que ni el Estado agrede al Ejército Nacional, ni el Ejército de Liberación Nacional agrede a las Fuerzas Armadas. Ahora, claro, eso tiene que suponer que entonces tampoco hay una agresión hacia la sociedad civil, hacia los civiles. Porque se imaginarán que no va a acordar el propio Estado, que se va a quedar de brazos cruzados mientras masacran o secuestran a su población. Bueno, el ELN incumplió de forma flagrante ese compromiso, secuestrando no solo al papá de Luis Díaz y a su esposa ese 28 de octubre, sino secuestrando también a decenas de personas que estaban también en esa zona de La Guajira. Esto fue, recordemos, en Barrancas, que es de donde son y donde viven los papás de Luis Díaz, donde todos saben quiénes son los Díaz. Porque otra de las cosas que dijo el ELN cuando se supo que había sido este grupo guerrillero el que tenía en su poder al papá de Luis Díaz es: bueno, no sabíamos, no nos dimos cuenta, fue un error, fue una equivocación, una serie de excusas, todas muy poco creíbles. La verdad es que difícilmente no supieran y difícilmente no buscaran con esta acción muchas cosas. Por un lado, financiamiento, que es la principal razón por la cual secuestran gente, y quizás también notoriedad internacional, dejando un poco en suspenso, insisto, este proceso de paz en el que está tan embarcado el gobierno de Gustavo Petro. Vemos ahí también los efectivos del Gaula, grupo especial de la policía colombiana, monitoreando el proceso, que se demoró mucho,
porque ya hace una semana que se hizo público que no se lo habían llevado a Mané Díaz delincuentes comunes, grupos criminales locales, sino que se lo había llevado y que lo tenía en su poder el Ejército de Liberación Nacional. El Comando Central del ELN informó rápidamente que esto había sido una equivocación y que lo iban a liberar. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿lo liberan hoy? ¿Lo liberan mañana? ¿Lo liberan pasado? Y así transcurrió una semana en la cual el ELN empezó a imponer condiciones, entre otras cosas, que los militares despejaran toda la zona en torno a la cual estaban montando la operación de búsqueda de Mané Díaz. Que se fueran y que liberaran completamente la zona para los miembros de este grupo armado. Bueno, el gobierno le hizo caso, los militares se replegaron. Pero pasó un día, pasaron 48 horas y no se producía la liberación. Bueno, finalmente esta agonía, esta espera se terminó, pasaron 12 días. Este sábado se iban a cumplir 2 semanas del secuestro. Cuando se concretó la liberación de Mané Díaz en El Salado, departamento de La Guajira, y desde allí trasladado en helicóptero hacia Valle de Pur. Mané Díaz, que ya está llegando al hospital. Donde será revisado más en profundidad. En un caso que tuvo 2 semanas en vilo a toda la sociedad colombiana. Quizás quienes nos están viendo desde otros países, ¿no? Desde Colombia, y que no son tan futboleros, se les pierda la trascendencia del suceso, pero hay que entender que hoy Luis Díaz es el futbolista más destacado que tiene Colombia, es la gran apuesta incluso para el futuro de la selección Colombia. Es un jugador importante para el Liverpool, hoy uno de los equipos más importantes del fútbol inglés y del fútbol europeo. Por eso cuando el fin de semana entró a jugar unos minutos y terminó incluso haciendo un gol, empatando el partido este domingo contra el Luton. Bueno, Luis Díaz y su imagen, sacándose la camiseta del Liverpool y mostrando una remera que decía "Libertad para papá", tuvo una repercusión en todo el planeta. Este es el mensaje que publicaba Petro luego que se confirmara la noticia de la liberación. Viva la libertad y la paz. La alegría es generalizada y de todos, porque Mané Díaz está bien y se va a poder reencontrar con su familia. Pero no está reinando la paz y la libertad si a una persona la pueden secuestrar de la forma impune en la cual la secuestraron. Y hay que decir otra cosa. Y la termina liberando quizás por el impacto que generó en el nivel de rechazo de la sociedad colombiana al ver que secuestraban a alguien tan querido, al padre de alguien tan querido como es Luis Díaz.
Ahí lo ves, después de haber hecho el gol el fin de semana con el mensaje que mostraban con su camiseta. Ahora, lo que esto muestra es que el Ejército de Liberación Nacional sigue secuestrando gente, que sigue recaudando dinero en base a la extorsión, en base a sacar provecho del abuso de la fuerza y en contra de las comunidades más humildes, más postergadas de Colombia. Entonces la pregunta es ¿de qué libertad y de qué paz estamos hablando si esto sigue ocurriendo? Por otro lado, eran decenas las personas que habían sido secuestradas. ¿Fueron liberados todos o fue liberado solo Luis Díaz? Por ahora la información, la confirmación es que fue liberado Luis Díaz. ¿Los otros? ¿Los anónimos? Entonces es un contexto en el cual, en el medio de la alegría por la liberación de Mané, hay muchos en Colombia que están llamando a la reflexión. ¿De qué se trata este proceso de paz? ¿Cuán comprometido está verdaderamente el ELN en este proceso?